Hola a todos, el video de hoy está relacionado con la introducción a la multimedia. El objetivo de todo docente es mejorar día a día los ambientes de aprendizaje de sus estudiantes. Esto hace que el uso de diversos recursos como las tecnologías de la información y la comunicación, las llamadas TIC, se incrementen en áreas como la educación, generando así grandes cambios en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Dentro de estas TIC se encuentra la multimedia. A finales de los años 80, varios investigadores comenzaron a estudiar de qué manera, tanto el computador como la multimedia en general, favorecían el aprendizaje. Dentro de ellos se encuentran John Wheeler y Richard Meyer, quienes con sus teorías de la carga cognitiva y la teoría del aprendizaje multimedia, respectivamente, ayudaron a enmarcar el estado del arte de los recursos multimedia. Hacia el año 2005, Richard Meyer integró varias teorías, entre ellas la teoría de la carga cognitiva, la teoría de la codificación dual y el modelo de memoria de trabajo. Las aplicó a la multimedia y es así como surge la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia. Según la teoría de la carga cognitiva, la información que entra al cerebro es procesada en tres diferentes estructuras. Ellas son la memoria sensorial, es decir, aquella que almacena información por muy corto tiempo, entre 1 y 3 segundos. La memoria de trabajo, que retiene información de 15 a 30 segundos. Y la memoria de largo plazo, o llamada memoria ilimitada. Dentro de las TIC dijimos que se encuentra la multimedia, ¿verdad? Pero, ¿qué es multimedia? Bueno, es un término que procede de la lengua inglesa y se refiere a cualquier objeto que utiliza varios medios de expresión, bien sea físicos o digitales, para presentar o comunicar de manera simultánea información. Una presentación multimedia puede incluir una combinación de texto, color, gráficas, animaciones, fotografías, videos y sonidos en un mismo entorno. Para lograr esta integración es necesario contar con los avances tecnológicos en software, hardware y dispositivos periféricos que faciliten la interacción entre el usuario y el ordenador. Bueno, si ya sabemos qué es multimedia, ahora es importante que veamos sus componentes y sus elementos. Empecemos hablando por cuáles son sus componentes. Estos se analizan desde tres perspectivas. La primera es la perspectiva comunicológica, que se centra en las formas de expresión y contenido, para ver si son de carácter oral, icónico, textual, narrativo o argumentativo. Viene la tecnológica, que tiene en cuenta los formatos de codificación electrónica relacionados con el video, la imagen, el audio, la animación y la forma de organizar y gestionar la información. Y luego viene la didáctica, que se ocupa de la organización y disposición del contenido y la interacción, por supuesto, entre los participantes. Hablemos ahora de sus elementos. Hay 4 elementos básicos. Están los nodos, que son la unidad básica de almacenamiento de información. Consisten en fragmentos de textos, gráficos y videos. Están las conexiones o conocidos como enlaces, que son interconexiones entre nodos. Pueden darse distintas clases de conexiones de referencia, por ejemplo, de organización, de valor, de texto, explícitas e implícitas, entre otras. Estamos hablando también de la red de ideas, que proporciona la estructura organizativa al sistema. Es decir, la estructura del nodo más la estructura de conexiones forman una red de ideas interconectadas. Y por último, con relación a los itinerarios, podemos decir que la responsabilidad de este elemento es compartido, de establecer este elemento es compartida entre lo que es el autor y el usuario. Hablemos ahora de los principios. Existen 12 principios de los que hablaremos a grosso modo. El primero es el de la coherencia. Dice que las palabras, las imágenes y los sonidos deben ser relevantes. Sigue la señalización, que habla de que existen elementos gráficos que resaltan dónde prestar atención. El de redundancia, que dice que es mejor usar imágenes y narración o imágenes y texto, más no los tres al mismo tiempo. Encontramos también el principio de contigüidad espacial, que habla de que el texto y la imagen deben estar cerca. El principio de contigüidad temporal dice que las palabras y las imágenes se presentan simultáneamente. Y el principio de segmentación, donde dice que la información debe presentarse en segmentos cortos. Continuando con el otro principio está el de preentrenamiento, donde dice que debemos mostrar primero los conceptos y luego los contenidos. El de modalidad
donde dice que las gráficas y las narraciones se deben mostrar en vez de imagen y texto. Y el de multimedia, donde muestra que una imagen más texto se debe usar en lugar de solo texto. Continuamos con el principio de personalización. Aquí dice que las lecciones se muestran en estilo conversacional y no en uno formal. Viene el principio de la voz, donde resalta que la narración de las lecciones se debe hacer con una voz humana en lugar de una voz de máquina. Y por último, el principio de la imagen, donde muestra que no es necesario agregar la imagen del hablante a la pantalla. Bueno, hablemos ahora de las pautas de accesibilidad. Por último, ellas, más no menos importantes. Existe una guía que contiene 14 pautas con sus respectivos puntos de verificación. Los puntos de verificación se clasifican por prioridades. Estas prioridades se hacen teniendo en cuenta las condiciones y obviamente las necesidades del usuario. Tenemos una prioridad número 1, que es para que algunos grupos de personas puedan usar los documentos web. Tenemos una prioridad número 2, es para eliminar las barreras de acceso a los documentos web. Y una prioridad número 3 es para mejorar la accesibilidad global de los documentos web. 14, ¿verdad? Pero como son tantas, haré referencia solamente a 5 y luego veremos las demás en una próxima oportunidad. La primera, por ejemplo. La primera habla de proporcionar alternativas equivalentes para el contenido sonoro y visual. La quinta, crear tablas que se transformen correctamente. La séptima, asegurar al usuario el control sobre los cambios de contenidos temposensibles. La décima, utilizar soluciones provisionales. La número 13, proporcionar mecanismos claros de navegación. Podemos darnos cuenta, con la diapositiva que hemos visto, que la multimedia ha aportado mucho a la educación, de manera que nuestra labor como docentes esperamos que día a día se enriquezca con el uso de este recurso y a futuro los beneficios sean mayores. Mil gracias y hasta una próxima oportunidad.